Hola, buenas tardes. Este es el pequeño devocional para el fin de semana del 26 de julio del 2020. Y estamos siempre en el libro de Hechos, continuamos en el libro de Hechos. La semana pasada estábamos en el Antiguo Testamento y era una invitación que el Señor nos hacía para acercarnos a Él, buscar a Él y bueno, tener una relación personal con Él. Yo espero que si de los que me están oyendo hayamos tomado la decisión de estar más cerca de Jesús. Esta semana vamos a hablar acerca de lo no es fácil, ¿verdad? Siempre en el camino cristiano vamos a encontrar obstáculos para estar cerca de Jesús, pero ya sea que seamos nuevos creyentes y querramos aprender de Él, o que seamos creyentes de tiempo ya atrás y querramos aprender más de Él, vamos a encontrar siempre obstáculos que hay que vencer con la ayuda de Dios. Y la lectura de hoy va a estar basada en el libro de Hechos capítulo 13. Así es de que les invito a que demos gracias al Señor e invitemos su Espíritu que sea nuestro Maestro en esta tarde. Buen Dios, gracias nuevamente por la oportunidad que nos da de reunirnos, de poder compartir tu palabra, meditar y ver, Señor, a través de ella, de que no estamos solos en esta lucha como cristianos, sino que, Señor, es una lucha que todos enfrentamos de una o de otra manera. Lo que te rogamos es de que nos ayudes, nos des discernimiento, nos des sabiduría para podernos conducir en este mundo y dar buen testimonio de ti y poder, Señor, conocerte mejor. Gracias por cada uno de los que están compartiendo conmigo en esta tarde. Te ruego que les bendigas y que nos abras la mente y el corazón para recibir tu palabra conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, damos gracias. Amén. Bueno, entonces, como ya decía, estamos en el capítulo 13. De hecho, vamos a leer los versículos 6 al 12. Tenemos, como regularmente lo hemos venido haciendo en las últimas semanas, dos pasajes que queremos leer. Y el primero se encuentra en el capítulo 13, versículos 6 al 12, y dice así. Leo de la Nueva Versión Internacional. Recorrieron toda la isla hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo: Hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad, y comenzó a buscar a tientas quién lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Y bueno, como ya decía, cuando estamos tratando de buscar del Señor, de querer escuchar sus enseñanzas, de estar en sintonía con Él, está lastimosamente siempre el enemigo de nuestras almas, buscando cómo obstaculizar ese conecte. Y aquí vemos a este hechicero llamado Bar Jesús. Era una persona, un profeta falso, alguien que que vio el impacto la necesidad, el interés que tenía el gobernador Sergio Paulo para querer escuchar de Pablo, y entonces él se opone, ¿verdad? Se ponen entre Pablo y el gobernador para que el mensaje de Jesús no llegue hacia él. Y entonces resulta de que, bueno, Pablo y Bernabé habían salido en el capítulo 12 al principio del capítulo 13 podemos leer de que ellos en una reunión de oración, la iglesia dice, estaban orando y ayunando
Cuando recibieron la instrucción de parte de Dios, entendieron ellos las que era la instrucción de Dios de dejar ir a Pablo y a Bernabé hacia esta, ¿cómo se llama? Este viaje misionero, o sea, de ir a tierras lejanas a compartir el Evangelio de Dios. Y entonces salieron y ellos dijeron, bueno, cuando uno, imagínense, recibir que los hermanos estén de acuerdo, ¿verdad? En el sentido de decir, Dios te escogió y entonces vamos a orar por ti para que vayas a hacer ese trabajo. Bernabé y Pablo pudieron haber pensado, bueno, tenemos el respaldo del Señor y vamos a ir. Entonces, sí, esto no debe de ser mucho trabajo porque tenemos el respaldo del Señor. Recordemos que ya en esta época ya había comenzado la persecución hacia los cristianos. Ya no eran, ya no estaban, podían reunirse con libertad, ya no podían adorar con libertad, sino que tenían muchas limitaciones. Entonces, salieron ellos y sin embargo, lo que parecía que tal vez en algún momento ellos pensaron que iba a ser fácil, no resultó como ellos pensaban, sino que tuvieron que en realidad encontrar a este profeta falso y a Pablo, ¿verdad? Bernabé tuvieron que hacer uso de discernimiento, de entender, es una oposición y qué debemos de hacer con él. Entonces, lastimosamente, Bar Jesús fue castigado con ceguera y se quedó así unos días y ya no se sabe más de él. Ya no habla más la Biblia acerca de él, no sabemos qué sucedió, pero lo que sabemos es de que el gobernador sí pudo escuchar el mensaje de Bernabé y de Pablo y viendo el ejemplo, ¿cómo se llama? Fue persuadido por el milagro y el mensaje de Pablo a creer a Jesús. Así es de que, gracias a Dios, hubo oposición de esta manera, ¿verdad? De tratar de confundir, de distraer, de alguna manera no de permitir que el gobernador escuchara cuando Pablo y Bernabé querían compartir el mensaje con él. Y este es un ejemplo de las cosas que nosotros vamos a experimentar, los deseos carnales que nos van a estar diciendo, ¿verdad? Porque vas a la iglesia, porque lees la Biblia o porque quieres orar, de qué te sirve o no hay ningún cambio. Puede ser también de que el pensamiento venga en el sentido de que tengo miedo de cambiar porque he tratado y nunca he podido y no sé de qué se trata Dios o por qué tanto interés en que yo sepa de él. Hay muchas cosas que pueden estar sucediendo en la cabeza de uno o alrededor de uno que el enemigo quiere poner para que uno no se acerque al Señor. Pero también vamos a ver otro ejemplo más adelante, siempre en el capítulo 13, versículos 49 al 52. Y la palabra del Señor dice así: la palabra del Señor se difundía por toda la región, pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, los expulsaron de la región. Ellos, por su parte, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Recuerden que habíamos hablado acerca del caso de Pedro, ¿verdad? Cómo él, al exponer el mensaje del Señor, también fue encarcelado y puesto bajo una gran guardia, hasta el punto que el Señor tuvo que mandar a su ángel para que lo libraran, gracias a Dios. Después, la Biblia nos dice de que la iglesia, los discípulos fueron dispersos a tal grado por la persecución que había, que Felipe llegó ¿cómo se llama?, al camino y encontró a este etíope a quien discipuló. Y entonces así los cristianos entonces empezaron a salir de su zona de confort de Jerusalén y empezaron a expandirse. Así es de que
Bernabé y Pablo nuevamente están en este su primer viaje misionero, trabajando duro para llevar a cabo la obra evangelística. Pero cuando llegan a esta ciudad, dice de que los líderes locales, entonces ellos incitaron, o sea, de que murmuraron cosas a los oídos de mujeres prominentes, ricas de influencia, y a los líderes también, a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. O sea, de que ellos aquí no usaron de influencia. Lastimosamente, cuando los judíos vieron de que el mensaje de Pablo y Bernabé una gran multitud estaba escuchándolos a ellos, ya no quisieron que siguieran comunicando más la verdad. Y entonces emplearon el plan no de maltratarlos, no de tratar de disuadirlos, sino que de sacarlos de una manera muy eh, liviana, digamos así, diplomática, por decirlo así, ¿verdad? Entonces pasaron el rumor ahí, yo no sé qué noticias dieron, perdón, entre las personas de influencia, y los echaron fuera. Ahora, ¿qué medios de influencia nosotros tenemos? El YouTube, por ejemplo, donde ustedes me están viendo ahora, las redes sociales, Twitter, Facebook, TikTok, se dan cuenta y hay muchas personas famosas, actores de cine, personas de la política, del mundo del entretenimiento. Hay personas en todas las esferas, ¿verdad? Con las cuales nosotros tenemos comunicación. Hay personas que en realidad quizás no son famosas porque son políticos o son personas del entretenimiento, pero son personas fundadores de grandes compañías que tienen muchos millones de seguidores a través de las redes sociales. Y estas personas, al tener millones y millones y millones de seguidores, entonces cuando transmiten sus ideas, pueden lograr cambios grandes en la sociedad. Pueden cambiar nuestro pensamiento también. Tienen un gran alcance verdaderamente. Y podríamos nosotros comparar ese tipo de influencia con este segundo ejemplo que vemos de Pablo y Bernabé, donde en realidad no fueron afectados físicamente, sino que, como digo, desterrados diplomáticamente. Y lo que debemos de tener cuidado es de que si nosotros estamos poniendo más atención a las personas en eminencia, influyentes a nuestro alrededor, pero no nos estamos alimentando de la palabra de Dios, entonces puede ser que nuestras opiniones, nuestros pensamientos vayan conforme a lo de la mayoría, pero si no es conforme a la voluntad de Dios, entonces ahí podemos equivocarnos. Y es tan fácil en estos momentos, ¿verdad? Entonces esto es más bien una invitación a estar pensando a quienes nosotros estamos permitiendo estar en nuestro círculo de influencia, ya sea que estemos empezando en el camino cristiano o ya sea que estemos por cierto tiempo en los caminos del Señor. No debemos de olvidar que escuchar, leer la palabra del Señor, estar en la iglesia, estar alimentándose de la palabra de Dios, estar en oración, en meditación, llevando a cabo las buenas obras que el Señor dice que ha preparado de antemano para nosotros. Entonces no debemos dejar de trabajar de esta manera, de llevar a cabo la obra que el Señor nos ha dado. Tenemos que tener cuidado de cuánta influencia de alrededor nuestro o de cuánta sabiduría mundana estamos nosotros permitiendo que moldeen nuestras ideas. Es muy fácil nuevamente
Hay personas, nombres grandes, muy populares, ¿verdad? Que son conocidos entre todos, pero yo no quiero hacer mención de ninguno de ellos, sino que lo que quiero es que pensemos cada uno de nosotros, a quienes estamos escuchando, qué clase de música escuchamos, qué clase de programas de televisión vemos, qué clases de libros leemos o revistas o periódicos, qué noticias o qué secciones del periódico nos llaman la atención. Eh, Está bien estar informado, está bien prender el internet y comunicarnos con nuestra familia, nuestros amigos y estar al día con las cosas, pero estamos verdaderamente tomando tiempo para alimentarnos de la palabra del Señor. Estamos tomando tiempo para participar de las reuniones, porque no debemos de dejar de reunirnos como algunos tienen por costumbre, dice la misma palabra del Señor. Entonces, no dejemos que nos enfriemos de esta manera, sino que tenemos que seguir luchando para seguir nosotros avanzando en este caminar cristiano que no es fácil y que al cual vienen muchas nuevamente ideas alrededor que quieren distraernos. La palabra del Señor en Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Seamos tan inteligentes como el gobernador Sergio Paulo, que él verdaderamente estuvo muy atento a escuchar a Pablo y a Bernabé. Igual nosotros escuchemos la voz de Dios, escuchemos la voz de Jesús. Es importante que tomemos tiempos para ellos. Y esta es la invitación de hoy, hermanos. A los niños yo les dejé un anuncio el otro día para participar de una escuela bíblica. Y yo sé de que es un poquito quizás difícil, pero Dios nos abrió las puertas para que alguien viniera a unirse al esfuerzo del grupo hispano, y con la ayuda de Dios vamos a empezar la escuela dominical para los niños con material muy lindo. Miren, aquí me hizo mi nombre. Y entonces voy a estar en contacto con los maestros y con las mamás, perdón, que son maestras también en casa de sus hijos, ¿verdad? Para ponernos de acuerdo, repartir material para los niños y también tener algunas pequeñas lecturas para ellos y animarlos, y así que los niños también se sientan incorporados y parte importante del Ministerio Latino, porque ellos lo son. Y entonces quisiera pedirle a ustedes, adultos, padres de familia, hermanos, primos, familia, que estén animando a los niños de esta manera. Su ejemplo habla mucho más también, tanto como las palabras. Y si queremos un mejor futuro, tenemos que empezar desde ahora. No es fácil. Y van a haber muchos tropezones, tal vez mucho trabajo, mucho que hacer en la casa, cansancio, puede ser de que llegan las visitas, puede ser de que se les enferma, ¿verdad? Alguien y hay que cuidarlo, que ya tienen que estar pendientes de las nuevas reglamentos para la escuela y bueno, tantas cosas que pueden haber en la mente, pero por favor guarden en mente el atender la iglesia, ya sea en persona, que no lo hemos podido hacer, o a través de estos medios, es importante. No lo olviden. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar dando gracias al Señor y rogando su bendición. Padre del cielo, gracias nuevamente por la oportunidad que nos das de reunirnos de esta manera virtual. Te rogamos de que tú bendigas el tiempo, Señor, que les ayudes a las madres de familia, a los padres, a separar un tiempecito de su día para poder escuchar tu palabra, leer tu palabra, ser alimentados de ti, Señor, y de esta manera poder, Señor, ser beneficiados, ser bendecidos conforme a tu dirección, conforme a tu voluntad. Gracias porque tu palabra es real, es viva, es cierta y nos ayuda, Señor, a estar listos a poder contener los dardos del enemigo. Te alabamos, te exaltamos, te damos gracias y te rogamos de que, Señor, si algo estamos haciendo, que estamos esforzándonos en tus caminos y es
debemos de continuar esforzándonos ahí. Ayúdanos a poder seguir quizás evangelizando a los niños, quizás evangelizando a algún vecino, a algún familiar, yo no lo sé, pero Señor, también ayúdanos a discernir si ya hemos tomado suficiente tiempo para evangelizar a nuestro vecino y él o ella no quiere escuchar la invitación, está distraída con otras influencias a su alrededor. Yo te ruego de que también nos ayudes, nos des discernimiento para poder expander nuestra área evangelística y poder, Señor, de esta manera tratar con otras personas y dejar en tus manos, Señor, lo que ya se ha hecho, porque tu palabra dice que no volverá a ti vacía. Gracias nuevamente por el privilegio de estar conectados de esta manera y ayúdanos ahora que estamos planificando también para los niños. Prepara sus corazones y sus mentes, Señor, para unirse a este esfuerzo de aprender de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Gusto en saludarles.